¿Cómo están? Bienvenidos, muy buen sábado para todos, muchas gracias por esperarnos, como siempre, aquí en el programa El Docente Privado y usted allí en familia, en casa, en la sobremesa. Hoy vamos a hablar de la realidad, lo que estamos viviendo los argentinos, los cordobeses, el salario, la inflación. Y nos preguntamos hasta cuándo, hasta dónde vamos a poder seguir soportando la crisis. ¿Realmente hay empatía de la clase dirigente, de la clase política con lo que le sucede al pueblo? Todo esto nos vamos a estar planteando hoy aquí en Identidad Privada. Bienvenidos. Y ya están aquí con nosotros, bienvenidos a Identidad Privada, Daniel Pacerini, Javier Vicellares, muchas gracias a los dos por estar acá. Una semana realmente intensa, semana de paro, tratamiento del presupuesto 2019, el gobierno nacional que nos pide tranquilidad y la gente, los trabajadores que nos cuesta llegar a fin de mes, nos cuesta mantener la calma. ¿Nos dice la verdad el gobierno nacional? Creo que el gobierno nacional ha lamentablemente incumplido por un lado compromisos que se autoexigió y por otro lado lamentablemente creo que equivocó muchos caminos. Más allá de la cuestión del presupuesto, que es un indicador, creo que me parece que lo más grave que está pasando hoy con el tema de la escapada inflacionaria, la devaluación, la recesión, que es como una mezcla de muchos elementos negativos. Quizá me parece lo más complicado es querer insistir con esta discusión de que la culpa la tiene el costo salarial, cuando en realidad está demostrado que en una paritaria que ha perdido frente a la inflación, el escenario económico es negativo, queda claro que la culpa de esto no la tiene el sueldo de los trabajadores. Sin lugar a dudas que la situación es compleja y es difícil, eso no se puede negar y a todos aquellos que tenemos contacto diario con vecinos, con la calle, sabemos que es así. Pero también hay que reconocer que el gobierno hereda una situación tremendamente difícil, que probablemente no se haya comunicado en la magnitud que tuvo que haberse comunicado en su momento. Se buscó un camino que era un camino gradual para tratar de solucionar esos problemas y esas bombas de tiempo que el kirchnerismo le había dejado, y la coyuntura internacional no te acompañó. Y ahí nos encontramos con esta realidad que por supuesto, para muchísima gente es... si veníamos bien, ¿por qué nos pasa esto? Bueno, pero es una realidad que el país tiene que ver con el déficit fiscal, indudablemente tiene que ver con todo lo que está relacionado con lo presupuestario, porque si no entendemos que Argentina no puede gastar más de lo que tiene como ingresos, es difícil que podamos solucionar todos los otros problemas. Hay un gran desafío que tiene que ver con cómo anclamos las variables monetarias, cómo anclamos la inflación, cómo anclamos el valor del dólar, sin lugar a dudas. Pero me parece que hay un convencimiento de que haber salido del gradualismo para tener que ir a esta política de shock, más allá de que lo hagamos buscando que el costo social sea lo menos posible, me parece que es el camino que tenemos que llevar. Y la verdad, es muy difícil que en 2 años y medio se puedan solucionar problemas crónicos de 50, de 60 años, pero el desafío es ese, es ver cómo encaminamos este proceso con el menor costo social. Evidentemente algo se rompió entre el discurso del gobierno, lo que dice el gobierno y lo que le sucede a la gente, lo que está viviendo la gente. ¿Ustedes cómo ven la confianza, ya que estamos cerca de las elecciones el próximo año? ¿Cómo ven? ¿La gente va a seguir acompañando? Yo interpreto que lo que no se quiere, lo que no quiere la gente es volver hacia atrás. Lo que no quiere la gente es que le vendan un discurso irreal, mentiroso, populista en muchísimos casos, en donde se vivió una irrealidad que trajo muchísimos costos. Indudablemente que Cambiemos tiene un desafío hacia las elecciones muy fuerte, lo tiene a nivel nacional, lo tiene a nivel provincial, lo va a tener a nivel municipal, que es aquella gente que lo votó confiado de que las soluciones podían ser más rápidas, más veloces, hoy se encuentra con que los procesos son más largos. Pero muchísimos de los votantes de Cambiemos se dan cuenta de que para tratar de salir de este trance, el costo es más grande del que se creía, pero hay que salir. Digo, no se puede retroceder, entonces veamos cómo vamos hacia adelante. ¿No te encontrás con gente arrepentida de lo que votó? Me encuentro con muchísima gente que me plantea qué pasa que no llegan las soluciones, o qué pasa que yo no puedo, o qué pasa que no estoy mejor. Indudablemente uno hace un esfuerzo importante por tratar de transmitir ese grado de confianza que el presidente nos transmite a todos nosotros. Vuelvo a reiterar, la situación es difícil, la situación es compleja,
Pero hay que entender que lo que no se puede hacer es volver hacia atrás. Digo, acá hay que mirar hacia adelante y confiar en que las soluciones que se están implementando ahora, que ya no son graduales, sino que son más de shock, más extremas, van a ser las que nos van a hacer salir de esto. Claro, hablando de esto, de la confianza, ¿no? Que la gente, me da la sensación de que se ha perdido un poco la confianza en el gobierno nacional, por ejemplo, impuesto a las ganancias, algo que no se iba a pagar y lo pagan más gente. El salario, por ejemplo, que está también totalmente devaluado con la inflación. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para seguir creyendo en que vamos a poder salir de esta crisis? Mira, me hiciste dos tópicos que tienen que ver con, si uno se retrotrae al 10 de diciembre del 2015, cuando Macri asume, previa a esa asunción en la campaña, dijo que nadie iba a pagar ganancia, que iba a eliminar las retenciones, que manejar el dólar iba a ser sencillo, que la inflación no era un problema, y nos encontramos a menos de 3 años después de eso, que el propio presidente incumplió. O hubo un error de cálculo, o estuvo mal asesorado, o un mal diagnóstico, o la gestión es muy mala. Yo creo que hay un poco de cada una de las cosas. Y también esta cuestión de querer dividir la sociedad permanentemente como para salir de la situación y mirar hacia las elecciones, quizá es el aspecto que más se desnuda políticamente en la estrategia, yo no diría de Cambiemos, sino en la estrategia de Durán Barba y del PRO. Pero más allá de eso, creo que el gobierno cuando mejor funciona es cuando funciona en modo electoral. Tuvimos la elección del año pasado donde el gobierno recibió un respaldo fenomenal y al mes, como dirían en el barrio, empezó a chocar la calecita. Creo que el gobierno fue pateando algunos problemas para adelante, tomó mucha deuda, muchísima deuda, y lo más grave es que esa deuda no se traduce en obras de infraestructura o en soluciones para la gente, sino que fue para financiar el siga-siga. Y creo que el gobierno, si no diagnosticó bien y si está ejecutando mal, me parece que la gente le va a pasar la factura el año que viene. Y si pensamos en la ciudad, digo, gobernar está Córdoba, los dos quieren ser intendentes. Así es. ¿O no? Así es. Esta es una ciudad muy compleja, donde hay que tener experiencia, pero sobre todo mucho conocimiento de la problemática de la ciudad. ¿Qué es lo más urgente a trabajar hoy en Córdoba? Bueno, indudablemente creo que es cuando vos haces un diagnóstico rápido, porque no es lo mismo preguntar cuál es el problema de la ciudad que cuál es el problema del barrio, son dos de los 500 barrios de Córdoba. Claramente hay un reclamo importante con lo que es transporte, que más ya no nos alcanzan con que las unidades sean unidades nuevas, sino que creo que hay que tratar de avanzar en mejorar la frecuencia, creo que ese es un debate interesante. Y el otro tema que es muy importante es el tema de la basura, y ahí hay que aclarar de que Córdoba hace 15 años que tenía contratos precarios y ahora recién empieza a tener licitaciones con seguridad jurídica, y eso es indudablemente que tiene que permitir las exigencias mayores a las prestatarias del servicio y seguramente poder avanzar en un proceso de contenerización y de reciclado que nos permita más rápidamente poder solucionarlo. Vos decías el transporte, ¿cuánto nos va a costar un boleto a los trabajadores? Ojalá que la decisión original que el gobierno nacional había tomado cuando planteó este ajuste por el acuerdo con el Fondo Monetario tenga un viso de racionalidad. Ser racional es tener una mirada integral del país. No se puede seguir con una política de subsidios circunscripta a la capital federal y al Gran Buenos Aires y dejar de lado a las grandes metrópolis como Córdoba, Rosario, Mendoza y el Gran Mendoza, el Gran Rosario y el Gran Córdoba. Creo que la discusión de los gobernadores, el planteo de este acompañamiento a la gobernabilidad, pero con un viso de racionalidad, tiene que tener como objetivo que la gente no pague el costo del ajuste. Creo que más que problemas urgentes, la ciudad tiene muchos problemas que son importantes, algunos con mayor grado de urgencia, menor grado de urgencia, pero también creo que requieren, y en este caso es nuestra propuesta diferencial, un abordaje distinto a los problemas. Creo que hace del año 99, sea quien fuera el intendente de la ciudad, siempre terminó priorizándose la decisión de querer diferenciarse del gobierno provincial y, por ejemplo, no adherir al pacto de saneamiento que se hizo apenas asumió de la Sota en el año 99, en ese momento no adhirió Camerat, luego Juez insistió con esa diferenciación y bueno, Córdoba creo y estoy convencido que requiere un pacto educativo, un pacto sanitario y un pacto fiscal para readecuar la realidad de la ciudad. Vos decís pacto educativo y les quiero preguntar si la clase política, la clase dirigente realmente conoce la realidad de un docente hoy, porque este programa nos ven muchísimos docentes, pertenece a los docentes privados, digo, un docente que corrige fuera de hora, que tiene aulas superpobladas, que tiene problemas edilicios, que tiene un salario que no le alcanza, que tiene que tomarse un colectivo que cada vez es más caro.
¿Por qué se piensa el docente solamente ligado a la vocación y no como un trabajador? Fíjate vos que no es lo que sucede con los docentes de las escuelas municipales. Las docentes de las escuelas municipales son docentes muy bien remuneradas, son docentes que tienen a disposición toda la infraestructura necesaria para realmente poder educar a los chicos. De hecho, en las 37 escuelas municipales cada vez se van agregando mayor cantidad de materias didácticas para poder dar. Y porque claramente el municipio, en su momento fue Ramón Bautista Mestre con la creación y después fue una continuidad, sobre todo cuando fuimos gobiernos radicales, tuvo una concepción de la educación como eje fundamental para tratar de transformar la realidad. Y ahora se le sumaron, por ejemplo, los parques educativos en Córdoba. Entonces, esa es una realidad que tiene que ver con una decisión política. Decisión política que uno no ve, por ejemplo, a nivel provincial. Indudablemente, tenemos problemas de infraestructura en las escuelas, tenemos problemas salariales con los docentes, pero creo que tiene que ver con esa convicción política de a dónde uno focaliza el presupuesto. En el tema salud sucede algo parecido con el municipio. Digo, los 98 dispensarios, los 3 hospitales pasan a ser centros de atención primaria y no te sucede lo mismo con la provincia. Digo, ahí, para que quede claro el concepto, creo que tiene que ver con la decisión del gobernante de dónde focaliza la prioridad presupuestaria. Bueno, les quiero preguntar también. Yo tengo una diferencia ahí que me parece importante acotarla. Creo que en materia educativa el gobierno de la provincia de Córdoba ha llevado una transformación en los últimos 19 años que es extraordinaria. No solamente con más de 500 escuelas nuevas, con el Plan Aurora, con una ley de educación donde hoy tenemos en el 100% de todas las aulas de la provincia la sala de 4 y en el 80% ya la sala de 3, y también una provincia que hoy tiene una universidad provincial que le ha dado jerarquía universitaria a carreras históricas como la de educación física, todas las materias que se dictan en el Cabred, la Ciudad de las Artes. Creo que en ese sentido no hay una discusión. Vos hacés una pregunta que me parece de la cual ninguno de los dos vamos a escapar. Creo que somos de los políticos que nos interesa la cosa pública, la educación pública y la salud pública. Creo que poner en discusión, como se puso hace pocos meses, la universidad pública es una discusión que los argentinos no debemos tener nunca más. Creo que en materia de educación, como bien lo decía recién Javier, desde el año 83 Córdoba tiene un servicio de educación inicial, la ciudad, con 37 escuelas, a las cuales si bien se le fueron agregando servicios, la infraestructura, por ejemplo, muchas de las escuelas primarias que tienen jornada extendida necesitan mayor inversión en infraestructura, pero me parece que un elemento diferencial cuando yo hablo de un pacto educativo es la de integrar esas escuelas a la oferta de escuelas secundarias que el municipio no le puede ofrecer, que sí la educación pública provincial tiene, y creo que justamente el debate interesante en materia educativa es orientar esas escuelas primarias, por ejemplo, la educación técnica y correlacionarlas con la georreferencia de las escuelas técnicas que hay en el barrio, que por suerte se han recuperado, y me parece que ese sería un lindo debate para otro programa. Bueno, vamos a seguir hablando de esto. También les quiero preguntar por el presupuesto y lo que se aporta a educación, pero hacemos una pausa. Ya venimos.